Bienvenidos sean jóvenes a la clase de matemáticas de séptimo grado. Les saluda la profesora Dunia Guevara. El día de hoy, 28 de marzo del 2021, daremos inicio a nuestra clase correspondiente a la multiplicación y división con números positivos y negativos. En esta ocasión estaremos trabajando lo que es la multiplicación. Para ello se nos presenta un problema que dice: Ricardo se dirige hacia el este a 20 metros por minuto. Sabiendo que en este momento se encuentra en el punto de referencia, complete la siguiente tabla. Aquí se nos muestra la tabla. Para dar solución a este problema, es muy importante que nos guiemos por la imagen que representa la situación de Ricardo. Si notamos, él se dirige hacia el este, es decir, hacia la derecha. Recordemos que a partir de un punto de referencia, nosotros hemos atribuido los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda. Es decir, que los números positivos hacia el este y los números negativos hacia el oeste. Por lo tanto, como se dirige hacia el este a 20 metros por minuto, vamos a representar esa velocidad como positivo 20. ¿Por qué positivo 20? Porque él se dirige hacia el este, hacia la derecha, a 20 metros por minuto. Ahora presento la tabla ya llena. Vean que el tiempo está representado por un número, unos por un número positivo y otros por un número negativo. Después de 2 minutos va a ser representado como positivo 2. Después de 1 minuto como positivo 1. Ahora como 0. Hace 1 minuto como negativo 1 y hace 2 minutos como negativo 2. Ahora notemos, ¿cuál es la posición de Ricardo respecto al punto de referencia? Si es 40 metros hacia el este, es decir, 40 metros hacia la derecha, ¿cómo lo vamos a representar? Pues como positivo 40. Si es 20 metros hacia el este, hacia la derecha, como es hacia la derecha, también lo vamos a representar como positivo, pero en esta ocasión 20. Bien, en el ahora, notemos aquí en la imagen, el ahora, ¿en qué posición se encuentra Ricardo? En la posición 0, entonces será representada por 0. Luego, 20 metros al oeste, es decir, hacia la izquierda. Les había dicho que nosotros ya habíamos atribuido en clases anteriores los números negativos hacia la izquierda de acuerdo a un punto de referencia. Entonces este es un caso. Como es 20 metros hacia el oeste, lo vamos a representar como negativo 20. 40 metros hacia el oeste, hacia la izquierda, también será representado con un signo negativo. Y nos quedaría entonces negativo 40. Ahora veremos si calculando esa posición, pero multiplicando la velocidad por el tiempo, a ver si concuerda la posición utilizando la multiplicación con lo que acabamos de hacer nosotros de acuerdo a la imagen. Tenemos entonces que la posición va a ser calculada multiplicando la velocidad por el tiempo. Y recuerden que la velocidad es positivo 20. Por eso aquí pueden notar ustedes que todas están llenas con positivo 20. Lo único que va a ir cambiando es el tiempo. Por ejemplo, en la primera fila tenemos 2 minutos, después de 2 minutos o 2 minutos después. Dijimos que esto lo vamos a representar como positivo 2. Entonces multiplicamos 20 por 2. Eso es igual a positivo 40. Después de 1 minuto, 20 por 1, que es después de 1 minuto, igual a positivo 20. 20 por 0, que es igual a 20. 20 por negativo 1. ¿Por qué por negativo 1? Porque fue hace 1 minuto. Entonces eso es igual a negativo 20. 20, positivo 20 por negativo 2, ya la última fila, porque fue hace 2 minutos. Eso es igual a negativo 40. Veamos que lo que acabamos de hacer es multiplicar la velocidad por el tiempo.
que ya lo tenemos ahí dado, ¿verdad? Entonces notemos algo, que unos resultados nos dieran positivos y otros nos dieran negativos. ¿A qué se debe de esto? Pues que al multiplicar un número positivo por otro número, en primer lugar, se determina el signo del producto de acuerdo al siguiente criterio. Si estamos multiplicando dos números que ambos tienen signo más, la respuesta va a ser positiva. Si multiplicamos primero un número positivo por un negativo, la respuesta va a ser negativa. Entonces quiero que noten algo. En este caso, vamos a ver cuáles de estos ejercicios corresponden a los de la tabla que acabamos de llenar. Por ejemplo, más por más igual a más. Tenemos en el primer caso, miren, los dos primeros números son positivos, por lo tanto la respuesta va a ser positiva. También, los números que se están multiplicando son positivos, la respuesta va a ser positiva. Ahora veremos el siguiente caso, que el primer número es positivo y el segundo es negativo, entonces la respuesta va a ser negativa. Y podemos asociar o lo podemos representar como estos dos casos de la tabla. Miren, el primer número es positivo, el segundo es negativo, la respuesta es negativa. El primer número es positivo, el segundo es negativo, la respuesta es negativa. ¿Qué pasa con 0? Como 0 es un número neutro, entonces es decir, que no es ni positivo ni es negativo. Por lo tanto, cuando multiplicamos por 0, la respuesta va a ser solamente 0. No vamos a escribir ni positivo ni negativo. Bien, continuando entonces con el siguiente paso, después de determinar el signo, lo que se hace es que se multiplican los valores absolutos. ¿Qué son los valores absolutos? Pues solamente el número, es decir, 20 por 2, olvidándonos de los signos. 20 por 2, 20 por 1, 20 por 0, 20 por 1, 20 por 2. ¿Por qué aquí ya nos olvidamos del signo? Pues porque fue el primer paso que hicimos. Lo primero que hicimos fue determinar el signo y luego solo multiplicamos los valores absolutos. Para reafirmar un poquito esto que acabamos de aprender, vamos a efectuar las siguientes multiplicaciones. El inciso A tenemos positivo 5 por positivo 7 y el inciso B positivo 6 por negativo 8. Daremos solución entonces a estos ejercicios, comenzando por el inciso A. Tenemos positivo 5 por positivo 7. Según lo que acabamos de aprender, el primer paso que íbamos a hacer era determinar el signo. Como ambos son positivos, entonces nos vamos a fijar cuál de estos casos es el que corresponde cuando ambos son positivos. ¿Cómo va a ser la respuesta? Entonces notamos que es el que está sombreado de color rojo. Cuando ambos son positivos, miren, positivo y positivo, la respuesta entonces va a ser positiva. Y luego se multiplican los valores absolutos, que es 5 por 7. Y 5 por 7 es igual a 35. Tenemos entonces ahora, miren, positivo 5 por 7. Nos queda entonces como positivo 35. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar el inciso B. Para el inciso B tenemos positivo 6 por negativo 8. El primer paso que hacemos es determinar cuál de estos dos casos es el que podemos identificar acá. Si notan, el primero es positivo y el segundo es negativo. Entonces sería el inciso B. Lo vamos a sombrear, miren, positivo y aquí tenemos negativo. Por lo tanto, el primer paso es determinar el signo. Si yo estoy multiplicando un número positivo por un negativo,
La respuesta va a ser negativa y luego multiplicamos los valores absolutos, teniendo entonces negativo 6 por 8. Y eso es igual a negativo 48. Continuando entonces con el contenido 2, referente siempre a la multiplicación, se nos presenta un problema que dice: Ricardo se dirige hacia el oeste a 20 metros por minuto. Sabiendo que en este momento se encuentra en el punto de referencia, complete la tabla siguiente. Esta tabla pues tiene la misma idea que en la tabla anterior que llenamos, solo que aquí cambia algo. Noten que Ricardo ahora se dirige al lado contrario, hacia el oeste, como se muestra ahí en la figura. Como se mueve hacia el oeste, y dijimos que cuando estemos hablando de posiciones con respecto al oeste, la vamos a asociar con números negativos. Entonces, vamos a representar la velocidad de Ricardo con negativo 20. Para luego poder llenar la tabla quedándonos de esta manera. Después de 2 minutos será más 2. Después de 1 minuto, positivo 1. Ahora 0, ya que es el punto de referencia. Hace 1 minuto, es decir, algo que ya pasó, negativo 1. Hace 2 minutos, negativo 2. Ahora fijémonos en esta figura. 40 metros hacia el oeste, hacia la izquierda. ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Con qué número lo vamos a representar? Pues si él ha caminado 40 metros hacia el oeste, lo vamos a representar con negativo 40. Miren. ¿Por qué? Porque está caminando hacia el oeste. Ahora, si ha recorrido 20 metros hacia el oeste, hacia la izquierda, ¿cómo lo vamos a representar? Con negativo 20. El punto de referencia siempre lo vamos a identificar con el número 0. Entonces, escribimos 0. Hace 1 minuto, vamos a ver en esta fila 20 metros hacia el este. Veamos, 20 metros hacia el este, hacia la derecha. Está representado como positivo 20. 40 metros hacia el este, hacia la derecha igual. Va a ser representado como positivo 40. Ahora, para llenar la tercera columna, vamos a multiplicar la velocidad, que es negativo 20, por el tiempo, que son estos números que están acá. Entonces multiplicamos negativo 20 por positivo 2, negativo 20 por positivo 1, negativo 20 por 0, negativo 20 por negativo 1 y negativo 20 por negativo 2, obteniendo como resultado estos números. Y vean que estos números son estos mismos que acabamos nosotros de identificar al momento de ver la posición respecto al punto de referencia. Para ello, entonces, se ha concluido o podemos concluir lo siguiente, que para multiplicar un número negativo por otro número, el primer paso es determinar el signo del producto de acuerdo al siguiente criterio. Si lo multiplicamos por un número negativo por un número positivo, la respuesta va a ser negativa. Si multiplicamos un número negativo por un número negativo, la respuesta será positiva. Y el segundo paso es que se van a multiplicar los valores absolutos de ambos números, igual que en el caso anterior. Para que quede un poco más notable esto que acabamos de hacer, pues vamos a hacer los siguientes ejercicios. Nos piden que efectúe las siguientes multiplicaciones. Inciso A, negativo 5 por más 1. Inciso B, negativo 6 por 0. Inciso C, negativo 3 por negativo 1. Para comenzar, vamos a empezar escribiendo el primer inciso, negativo 5 por positivo 1. Notemos entonces cuál de los dos criterios vamos a utilizar. Vean que el primero es negativo, ¿verdad? Y el segundo es positivo. Entonces, el que vamos a utilizar en este caso va a ser este.
Y el primer paso es determinar el signo. Notemos entonces que el signo de la respuesta va a ser negativa. Luego vamos a multiplicar los valores absolutos, es decir, 5 por 1. Obteniendo entonces lo siguiente. Negativo 5 por 1. Y 5 por 1 es igual a 5. Por lo tanto, la respuesta es negativo 5. Ahora, en el siguiente inciso tenemos negativo 6 por 0. Cuando multiplicamos un número por 0, no vamos a determinar el signo. ¿Por qué? Porque el 0 es neutro, ¿sí? Y todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces, en este caso, no vamos a determinar signo, ¿sí? Porque el 0 no tiene signo ni positivo ni negativo. Y la respuesta, negativo 6 por 0, es 0. Para el siguiente caso, tenemos negativo 3 por negativo 1. Veamos entonces cuál de los dos criterios vamos a utilizar. El segundo es negativo. Entonces, el criterio que vamos a utilizar es este, el segundo criterio. Y vean que si multiplicamos un número negativo por otro número negativo, la respuesta va a ser positiva. Por lo tanto, ya hemos determinado el signo de la respuesta. Luego solo nos queda multiplicar los valores absolutos, es decir, 3 por 1. Y queda expresado de la siguiente manera. Positivo, 3 por 1. Y 3 por 1 es igual a 3. Por lo tanto, la respuesta nos queda 3. Bien, ahora viene entonces lo que es la tarea asignada para esta semana. Y es que van a desarrollar en su cuaderno de forma clara y ordenada los ejercicios de la asignación 3, los cuales muestro a continuación. Vamos a hacer uno de los ejemplos de cada uno de ellos. Bien. En este caso vamos a trabajar con el inciso A. Y el primer paso que vamos a hacer es determinar el signo. Si el primer signo es más y el segundo es menos, la respuesta va a ser menos. Luego multiplicamos los valores absolutos. 3 por 5. Y eso es igual a 3 por 5, 15. Negativo 15. Bien, ahora vamos a trabajar un caso donde el primero es positivo y el segundo también es positivo, en el inciso E. Si el primero es positivo y el segundo es positivo, el signo de la respuesta va a ser positivo. Luego multiplicamos los valores absolutos, es decir, 9 por 6. Y 9 por 6 es igual a 54. Por lo tanto, la respuesta me queda positivo 54. Bien, pasamos ahora a los ejercicios del inciso 2, que dice efectúa las siguientes multiplicaciones. Noten que en este caso el primer número es negativo. Vamos a hacer el inciso A. Si el primer número es negativo y el segundo es positivo, la respuesta va a ser negativa. Luego multiplicamos los valores absolutos, 3 por 8. Y 3 por 8 es igual a 24. Por lo tanto, la respuesta es igual a negativo 24. Ahora buscaremos un caso donde el segundo sea negativo. Por ejemplo, el inciso E. El primero es positivo y el segundo es negativo, la respuesta va a ser negativa. Luego multiplicamos los valores absolutos, 6 por 1. Y 6 por 1 es igual a 6. Por lo tanto, la respuesta nos queda negativo 6. De esa manera, chicos, van a desarrollar los demás ejercicios. Recordándoles una vez más que estoy a la disposición con cualquier duda que ustedes tengan con respecto a los temas desarrollados. Animarles de que sigan adelante, de que traten la manera de cómo poder desarrollar estos ejercicios.
Y recordarles nuevamente, estoy a la disposición para que ustedes puedan preguntar y yo así poderles aclarar sus dudas.